Nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14, hoy comenzando en versículo 20. 1 Corintios capítulo 14 y comenzando en versículo 20. Vamos a seguir con nuestro estudio aquí. Hoy tenemos un pasaje muy interesante, creo, y muy importante para nuestras vidas. En los primeros versículos de 1 Corintios 14, Pablo nos ha demostrado que el uso del don de lenguas en la iglesia sin intérprete, déjame repetir, porque es muy importante entender eso, ha demostrado que el uso del don de lenguas en la iglesia sin intérprete en aquel entonces fue inútil y aún contraproducente. Vimos en versículo 6 que era sin beneficio, sin provecho, no era de ningún beneficio para nadie. Versículo 9 decía que era sin entender, nadie entendía nada de lo que se hablaba. Versículo 9 también decía que era hablar al aire. Versículo 11 decía que usar idiomas así que nadie entendía hacía que mis hermanos llegaron a ser extranjeros. Produjo una barrera entre nosotros, y la palabra es bárbaros, ¿no? Versículo 14 decía que hablar en lenguas en la iglesia sin intérprete era sin fruto. Sin fruto para los oyentes, pero también en versículo 14, sin fruto para el que hablaba en lenguas. Versículo 16 decía que cuando alguien hablaba en lenguas en la iglesia sin intérprete, que nadie podía decir amén. Que así sea, que es cierto, porque no lo entendieron. Versículo 17, Pablo decía que cuando hablaban en lenguas en la iglesia sin intérprete, que nadie fue edificado. Entonces, vez tras vez, Pablo ha dicho que lenguas no fueron para el uso dentro de la iglesia sin intérprete porque era totalmente inútil y aún contraproducente. Vamos a ver hoy qué contraproducente era. Ahora, hoy en nuestros versículos, Pablo sigue con el mismo tema, pero vuelve un poquito a algo que hemos visto antes en estos capítulos, que él compara el don de lenguas con el don de profecía. Él va a compararlos otra vez para marcarnos que la diferencia en aquel entonces y cómo fue la aplicación para ellos en aquel entonces. Ahora, déjame decir antes de seguir que hoy en día los dos dones no son vigentes, ya que la Biblia está completo, no hace falta el don de profecía, porque el don de profecía, capítulo 13, versículo 8, cesó cuando vino, versículo 10 de capítulo 13, lo completo, que es la palabra de Dios. Y el don de lenguas con intérprete tenía el mismo sentido, y los dos dones, que según 1 Corintios 13, 8, terminaron en ese tiempo. Entonces Pablo va a comparar dos dones que no son vigentes hoy. Y tu pregunta debe ser, ¿qué me importa entonces lo que va a decir de dos dones que no son vigentes hoy? Y quiero que observen que tenemos que entender lo que Pablo estaba diciendo a los corintios, porque es muy importante. Siempre comenzamos con lo que Pablo quería decir a los corintios. Pero también quiero decirles que lo que él dijo en este caso tiene importancia enorme, inmenso para nosotros. Y déjame agregar una cosita más antes de arrancar bien, porque es clave. Cuando Pablo habla aquí del don de profecía, el profeta en la congregación, ¿qué estaba haciendo? Estaba recibiendo revelación de Dios directo y lo estaba predicando. Hoy yo tengo la revelación completa de Dios y lo estoy predicando. Cuando aplicamos el texto de hoy a nosotros, debemos entender que para nosotros el don de profecía ya no hace falta porque tenemos toda la palabra de Dios, pero hoy en día, en vez de que un profeta predica, un pastor predica. Y abrimos la palabra de Dios y predicamos la palabra de Dios. Y vamos a ver hoy que el impacto del don de profecía, en aquel entonces la profecía predicado, hoy en día tenemos el mismo impacto con la palabra de Dios predicado por un pastor que está predicando la revelación completa de Dios. Entonces hoy Pablo enseña a los corintios que el don de lenguas en la iglesia sin intérprete en aquel entonces, escuchen bien porque es fuerte lo que Pablo va a decir, solo traía condenación y juicio. No solamente fue inútil, sino hoy nos va a decir que el don de lenguas en la iglesia sin intérprete en aquel entonces solo traía
condenación y juicio. Pero el don de profecía producía convicción, adoración y glorificaba a Dios. Entonces, eso fue la realidad en aquel entonces y las aplicaciones para nosotros son enormes. Hoy vamos a ver, en el texto que vamos a ver hoy, 4 observaciones críticas sobre el don de lenguas y el don de profecía que nos impactan hoy. 4 observaciones críticas sobre estos dos dones que nos impactan hoy. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso es el texto de hoy. Vamos a ver 4 observaciones críticas sobre estos dos dones que nos impactan en el día de hoy. Primera observación crítica, versículo 20. Ahora, esta primera observación, Pablo a los Corintios, fue fuertísimo, fue una bomba. Quizás a nosotros lo tomamos así. Pero primera observación, el don de lenguas en la iglesia es para inmaduros. El don de lenguas en la iglesia es para inmaduros. Versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ahora, él está hablando aquí del don de lenguas, y él comienza el versículo 20 con la palabra hermanos, que significa que otra vez los está dirigiendo directamente a ellos como miembros de la iglesia. Está haciendo una pequeña transición para comparar estos dos dones. Está introduciendo algo nuevo, como ha hecho en varias oportunidades en este capítulo, y está introduciendo algo duro con lo que está diciendo aquí. Ahora, en versículo 20 hay 3 mandatos, 3 imperativos para los corintios. El primero es al principio del versículo: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Podemos traducirlo así: dejen de pensar como niños. Dejen de pensar como niños. Un mandato: hermanos, dejen de pensar como niños. Ahora, ¿cómo piensan los niños? A los niños les gustan las cosas que llaman la atención, ¿no? Yo, como padre y abuelo, me salvé toda la vida con esto. ¿No es fascinante eso? Mírenlo. Mira, en vez de predicar voy a hacer esto por 1 hora. ¿Les parece? ¿No? Pero yo muchas veces en mi vida con mis hijos y mis nietas he sacado las llaves y hago así. Y ellos dicen: mirá, y lo están mirando, y lo hago cosas así. Creo que están diciendo: este abuelo está loco, pero funciona, ¿no? Funciona, porque los chicos están distraídos por sonidos y cosas que brillan. Los niños quieren cosas que brillen, cosas que destellan. Quieren juguetes con luces, juguetes que tienen movimiento. Quieren entretenimiento, quieren cosas que me llaman la atención, porque están fácilmente distraídos. Cuando Pablo dice acá, dejen de pensar como niños, está diciendo, dejen de pensar en cosas que les distraen, dejen de pensar en cosas que brillan, dejen de pensar en cosas que realmente no tienen base, no tienen importancia en sí. Ahora, sabemos que los corintios pensaron como niños. Pablo lo ha dicho antes en el libro, en 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños.
en Cristo y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces él ya ha dicho, tengo que tratarles como niños porque son inmaduros. Estos hermanos, aun cuando llegamos a capítulo 14, estaban interesados en el don de lenguas, estaban interesados en el espectáculo, estaban interesados en lo que brilla. Ellos no eran como los de Berea, que Mateo nos comunica, Lucas nos comunica en Hechos 17, cuando dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los corintios no querían escudriñar las Escrituras, querían ver algo espectacular. Los corintios no fueron como 1 de Juan 4:1 nos advierte cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces cuando alguien venía con algún don o venía con alguna revelación, tenía que probarlo a la luz de la palabra de Dios. Pero ellos no hicieron eso. Ellos no estaban interesados en eso, estaban interesados en lo que brillaba. Entonces Pablo acá dice, dejen de pensar como niños, basta ya, se acabó. Tu inmadurez está causando problemas, tienen que dejar de pensar en esa manera. Pensamiento inmaduro. ¿Qué fue su pensamiento inmaduro otra vez? Estaban enfatizando los dones espectaculares. Ellos creyeron que el que hablaba en lenguas era el más espiritual, que el que hablaba en lenguas fuera el más maduro. Y Pablo está diciendo, no, todo el contrario. Como ya hemos visto, porque no edificaban. Entonces ellos como niños estaban buscando dones que no edificaban. Demostró su falta de amor porque alienaron a sus hermanos, pusieron barreras, los hicieron extranjeros, hablaron cosas que nadie entendió, pusieron a todos incómodos, crearon un caos en la reunión y nadie fue edificado. No tenían la madurez de amar a sus hermanos. Estaban buscando dones temporales, cosas que iban a pasar, según Pablo, que ya nos ha dicho. Y otra vez, ¿quiénes fueron los inmaduros aquí? Pablo les está dando, realmente chocando, hermanos, ustedes creen que los que hablan en lenguas son los más maduros. Ahora les voy a decir, los que hablan en lenguas son los más nenes, los más inmaduros. Todo el contrario de lo que ustedes piensan. Ellos creyeron que los que hablaban en lenguas eran los más sabios. Pablo dice que no. Entonces, el primer mandato, no seáis niños en su manera de pensar. Dejen de pensar como niños. Ahora, segundo mandato en este pasaje, realmente es el tercero, pero voy el primero al tercero. La última frase del versículo 20 dice, pero sean maduros en el modo de pensar. Sean maduros. Es mandato también pegado al primer mandato en versículo 20. En vez de pensar con inmadurez como niños, Pablo dice, quiero que piensen como adultos. La palabra maduro acá es la palabra teleón. Recuerden esa palabra, lo vimos en capítulo 13, versículo 10, que es traducido perfecto. Y allí marcamos que significa maduro o completo. Allí está en capítulo 13 hablando de que la revelación de Dios está completo. Aquí hablando de niños y adultos está diciendo, dejen de pensar como niños, comiencen a pensar como adultos. Comiencen a pensar como personas maduras. A mí me gusta decirlo así, pensad bíblicamente, pensad como Dios piensa, pensad como un hermano maduro. Ahora, ese concepto tiene implicaciones enormes para nosotros en esta tarde, porque nosotros también tenemos que aprender y saber cómo pensar bíblicamente. No podemos pensar como creyentes maduros si somos inmaduros. No podemos pensar como creyentes maduros si no conocemos bien la palabra de Dios. No podemos pensar los pensamientos de Dios si no hemos leído, estudiado y meditado y guardado los pensamientos de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros también, que no pensamos como niños con inmadurez, sino que pensamos bíblicamente como Dios. Para eso vos y yo tenemos que conocer los pensamientos de Dios. Hermanos, tenemos que leer la Biblia.
Tenemos que dejar que la palabra de Dios mora en nosotros. Tenemos que meditar en la Biblia diariamente. Tenemos que aprender no solamente a leerlo y entender algo acá, tenemos que diariamente leer la Biblia y aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando la Biblia me dice a la mañana algo que yo no estoy practicando, tengo que cambiar mi práctica. Cuando encuentro en la Biblia a la mañana, cuando lo leo, que me está marcando algo en el cual estoy desobedeciendo a Dios, tengo que obedecer a Dios. No puedo pensar con madurez de las cosas de Dios solo por guardar la palabra de Dios en mi mente, pero después no responder a lo que dice. Entonces, para pensar con madurez en mi manera de pensar bíblicamente, tengo que leer la Biblia, conocer la Biblia, aplicar la Biblia. Tengo que aprender a pensar bíblicamente cuando viene una crisis. Saben que todos nosotros vivimos algunas crisis en la vida. Es inevitable. Todos vamos a tener momentos cuando surgen cosas inesperadas y de pronto todo va bien y ¡pum! Ya estamos en un problema grave. Puede ser una crisis en mi familia que surge a mi entender de la nada. Podría ser la misma pandemia que estamos viviendo, cuando descubrís que eres positivo, alguien cerca está positivo, todas las cosas que pueden pasar con eso. Puede ser una crisis en la iglesia. Pueden pasar muchas cosas, pero el hermano que piensa con madurez ya aprendió a responder como un reflejo. Un reflejo. Viene una crisis, ¿qué piensa Dios? Viene una crisis, ¿qué dice Dios? Hermanos, si nosotros aprendemos a responder como un reflejo, en el medio de cualquier crisis y cualquier cosa, a responder de acuerdo con los pensamientos de Dios, nos ahorramos un montón de dolores. Nos salvamos de un montón de consecuencias feas, porque la crisis no nos va a hacer daño. El Señor dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero nuestra reacción es importante. Y Pablo dice a estos hermanos, dejen de pensar como niños, comiencen a pensar como grandes, como adultos. Y hermanos, vos necesitas ser un creyente maduro que piensa bíblicamente. No con la corriente del mundo, no con la última moda, no con la filosofía de los demás, ni religiosamente. Si nos surge una crisis, respondés bíblicamente. Diariamente en las cosas comunes, respondés bíblicamente. Pablo da este mandato acá. Sean maduros en su manera de pensar. Ahora hay otro mandato en el medio allí, que es como que uno es no pensar como niños, sí pensar como adultos, pero Pablo metió otro concepto allí que creo que se entiende dentro de una carta a los Corintios. Dice también mandato, sino sed niños en la malicia. Sed niños en la malicia. ¿Qué significa eso? Está diciendo a los Corintios, si van a ser niños, no sean niños en cuanto al don de lenguas. No sean niños en su manera de pensar. ¿Saben dónde deben ser niños? Sean niños en cuanto al pecado. Sean inocentes. Sean puros. Sean como niños que no entienden estas cosas. Recuerden que él está hablando de los Corintios, en el cual había contiendas, habían peleas, habían grupitos, habían juicios hermanos contra hermanos. Había fornicación, había divorcio, había inmoralidad. Los Corintios dijeron, nosotros somos, él dice a ellos, no piensen como niños, piensen como adultos, pero los Corintios dijeron, nosotros en cuanto al pecado somos muy sofisticados. Recuerden en capítulo 5 que Pablo dice, hay pecado entre nosotros que ni se nombra entre los gentiles. Y Pablo tiene que decirle, ustedes están envanecidos. Porque los corintios dijeron, podemos pecar, no nos va a afectar a nosotros. Podemos pecar, las consecuencias no van a venir a nosotros. Podemos pecar y las cosas que Dios dice que van a pasar realmente no van a pasar a nosotros. Estaban envanecidos. También nos dice en ese capítulo que el pecado había entrado en la iglesia de Corinto como levadura, que leuda toda la masa. Entonces permitieron pecado y argumentaron maneras de que está bien que hago juicio a mi hermano, está bien que yo estoy fornicando, está bien que yo hago lo que quiero. Y Pablo dice, ustedes se creen muy sofisticados en cuanto al pecado. Deben ser muy niños, muy inocentes. Como teniendo la fe de un niño, que Jesús dice, con la fe del niño es lo que vemos en el reino de Dios, con sencillez. Entonces Pablo dice a ellos aquí 3 mandatos. Dejen de pensar como niños,
comiencen a pensar bíblicamente como maduros. Y si quieren ser niños, le digo dónde ser niños. Sean niños en cuanto al pecado. Que el pecado sea lejos. Yo me acuerdo en los primeros años de nuestros 41 años en Argentina, cuando nuestros chiquitos fueron chiquitos, que siempre salió a cierta hora de la noche en la televisión el Topo Gillo. ¿No? ¿Se acuerdan del Topo? Se fue el pobre Topo, no sé dónde está, lo vi en un cartel el otro día. ¿Y qué hacía el Topo Gillo? Anunciaba que fue tiempo para que los niños vayan a dormir. ¿Recuerdan? Chicos, vayan a dormir porque de ahora en más lo que vamos a pasar en la televisión no es para niños. Y yo cada vez que vi el Topo Gillo, yo pensaba, entonces que están diciendo que hasta ahora todo para niños, pero ahora no es para niños. Y hablamos inclusive, Cristina y yo, dijimos, ¿queremos ver cosas que no son para niños o queremos ser niños? ¿No? Porque a veces pasaban cosas, ahora ya el Topo pobre perdió, no sé si estaría saliendo a las 2 de la mañana o algo, porque ya no hay nada que sea para niños realmente. Aún los programas de niños están llenos de perversidad y pecado. Y el Topo seguramente se fue subterráneo, ¿no? Pero yo escucho a veces que hay programación para niños y programación para adultos. Ahora, si lo de adultos, qué sé yo, si es histórico o algo así, puede ser. Pero muchas veces lo que nos dicen, esto no es para niños, es para adultos, no es para nosotros. Nosotros debemos ser niños. Yo tengo un amigo de mi escuela secundaria que él se cree creyente, creo que no es, no lo he visto por años, pero tenemos contacto por internet. Y siempre está hablando así, siempre dice lo mismo. Dice, hoy estamos en tal lugar tomando bebidas de adultos. Él siempre dice eso. ¿Qué significa? Hoy vamos a tomar. Y yo estoy pensando, ¿en serio? Entonces, el hecho de que son adultos significa que está bien lo que van a hacer en esta noche, tomando y tomando alcohol fuerte y qué sé yo, pero ¿qué? En el nombre de adultos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo nosotros no debemos dividir las cosas así, sino en cuanto al pecado, como niños, inocentes. Ahora yo sé que en el mundo en el cual vivimos no podemos evitar saber de perversión porque hay perversión por todas partes. Y vamos a enterarnos, aun cuando votamos, cuando leemos las noticias. Hay cosas en el mundo que tenemos que saber. Pero hermanos, cuando hablamos de la televisión, del cine, de películas, del internet, de un montón de cosas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, Pablo dice acá a los Corintios, sean ingenuos en cuanto al pecado, sean inocentes en cuanto al pecado, sean puros en cuanto al pecado. Entonces, primera observación, Pablo dice, el don de lenguas es para inmaduros. No sean inmaduros, sean personas que piensan bíblicamente. Segunda observación crítica. La segunda observación crítica es que el don de lenguas condena al incrédulo. El don de lenguas condena al incrédulo. Ahora van a tener que seguir bien el argumento de Pablo aquí, versículo 21. Vamos a comenzar simplemente en versículo 21 que Pablo nos da una ilustración. Dice así, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo va a utilizar esta cita del Antiguo Testamento para ilustrar lo que él quiere decir a los corintios. Ahora voy a leer de dónde saca Pablo esta cita. Es de Isaías 28, versículos 9 a 12. No es una cita exacta, pero de allí sale. Ahora escuchen bien cuando lo leo. Isaías 28, 9 a 12. Pueden ir allí si quieren. Pero dice así. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Ahora, ¿qué está pasando en Isaías?
es muy interesante porque Pablo lo utiliza para ilustrar lo que está diciendo ahora. Él dice, a los bebés no van a entender las cosas avanzadas, son niños. Para un niño está bien que un niño sea un niño, el problema es cuando un adulto es un niño en cuanto a su madurez espiritual. Entonces los bebés no van a entender, pero él dice también a Israel en el Antiguo Testamento, les hemos dado la palabra de Dios, línea por línea, renglón por renglón, principio por principio, pero no lo han escuchado, no lo han oído, no lo han obedecido. Entonces él dice en Isaías, entonces van a escuchar mis palabras en lengua extraña. ¿Qué está diciendo allí? Porque después se cumplió. Israel es llevado cautivo. Jerusalén cae, Israel cae, están llevados cautivos. Y el pueblo de Israel, en vez de escuchar la palabra de Dios en su propio idioma, ahora escuchan la palabra de Dios en otro idioma. Ahora uno debe pensar allí, y lo que Dios está haciendo en Isaías es, Dios está diciendo, me parece a mí que está bien que los niños no lo entiendan, pero después fue enseñado renglón por renglón, principio por principio, no querían entender. Entonces yo hice algo dramático, yo hice algo tremendo, yo hice algo que cambia la vida de todos. Yo dejé a los invasores venir y los llevaron cautivos para llamarle la atención. Entonces ahora escuchan la palabra de Dios en otro idioma. Y todo eso es causa del juicio de Dios. ¿Y qué dice? Mas no quisieron oír. Aún así no querían oír. Aún en exilio no querían oír. Aún después de ser juzgados no querían oír. Dios intervino en forma espectacular. Era la intervención de Dios, sacándoles la tierra de bendición y llevándoles como esclavos, castigos, en exilio. Escuchan a Dios en otro idioma, Dios hablándoles en forma llamativa y no me oyen. Ahora miren versículo 21 donde Pablo cita este pasaje. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ahora dice, y ni aún así me oirán, dice el Señor. No en su propio idioma, no en otro idioma. No en días rutinarios y normales, no cuando intervine e hice algo tremendo. Aun cuando habían sido juzgados y castigados, no oyeron. Ahora, versículo 22. Así que, ahora Pablo va a tomar su ilustración y comenzar a aplicarlo. Así que las lenguas son por señal. Ahora la palabra señal acá significa una intervención directa de Dios. Las lenguas demuestran una intervención de Dios. Y en este caso, usando la ilustración y llevándolo al tiempo de los Corintios, Pablo está diciendo, Dios utilizó lenguas extranjeras como señal del juicio de Dios y aún así no escucharon. Y ahora él dice, versículo 22, así que las lenguas de hoy, de su tiempo, son también por señal. Pero señal de qué? La palabra señal allí indica señal de juicio. Y después dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, ¿qué significa eso? Debemos recordar en primer lugar que lenguas en el día de Pentecostés fueron para incrédulos. Encontramos en la palabra de Dios, y lo podía leer todo un pasaje acá, pero recuerden que la gente en el día de Pentecostés estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2 dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, las lenguas eran para comunicar el evangelio a los incrédulos. Eso fue su propósito, eso fue el diseño del don que fue utilizado para evangelizar a los que no conocieron a Cristo como Salvador. Pero ahora Pablo aquí no está hablando de eso, sino está hablando de lenguas dentro de la iglesia. Y ahora él dice, versículo 22, así que las lenguas dentro de la iglesia son por señal de juicio, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Piensen en esto, hermanos. Pablo está diciendo,
El incrédulo que entra en una iglesia donde todos están hablando lenguas no puede ser salvo. Es imposible que sea salvo. Porque ¿cómo va a ser salvo si está escuchando un mensaje y no tiene idea de lo que significa? Es imposible, no puede entenderlo. Ahora, hoy en día muchas personas alrededor se dan cuenta de eso, pero dicen sí, pero el inconverso va a estar tan impresionado que todos estamos hablando en lenguas que después vamos a tener oportunidad de predicar el evangelio. Porque mire, va a decir, mira, Dios está con esta gente, mire el poder que hay porque todos están hablando en lenguas. No es lo que Pablo dice. Pablo dice, así que las lenguas son por señal de juicio, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Eso vamos a ver más adelante. Ahora versículo 23. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos. Aquí está el caso. Pablo está dando una suposición. Son todos subjuntivos acá. Vamos a pensar que reunimos toda la iglesia en un lugar y vamos a imaginar que todos tengan el don de lenguas, que ya nos dijo que no puede ser, pero está exagerando para marcar un caso. Y ahora dice, y entra un incrédulo. ¿Qué va a pasar? Versículo 23, última frase. ¿No dirán que estáis locos? ¿No dirán que estáis locos? Pablo dice, ¿no van a estar impresionados? Van a entrar a una iglesia, van a ver caos, un montón de bla, 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 sin entender absolutamente nada. Y van a decir, están locos. La palabra significa, están fuera de sí, están fuera de control. Realmente la palabra que está utilizado allí le da la idea que van a decir, ¿por qué vine a esta iglesia? Puedo ir a Delphi. Puede ir a un lugar donde están adorando a dioses paganos, porque también allí hablan en lenguas y hablan cosas que no entiendo. Es un caos. Entonces esto parece el paganismo. Entonces Pablo está diciendo esto. No van a estar impresionados con que están hablando en lenguas, pero sí van a ser condenados. Condenados. Porque entró un incrédulo en la reunión y se va después y no escuchó el evangelio. Aun si alguien estaba hablando del evangelio en chino o en algún idioma, pero no sirve de nada porque el oyente no entiende, el incrédulo no entiende. Él dice, va a parecer como Babel, donde dice que era confuso, que nadie entendió a su compañero. Entonces Pablo está diciendo, es totalmente contraproducente. Otra vez está diciendo que lenguas en la iglesia son inútiles, pero ahora está diciendo, condenan al incrédulo porque no va a escuchar el evangelio. Ahora déjame parar acá para aplicar algo a nosotros. Y esto me han escuchado decir esto muchas veces. Y voy a decirlo cada vez que tengo la oportunidad, porque es sumamente importante. Hermanos, cualquier mensaje que nosotros predicamos en la iglesia o allí afuera que confunde el mensaje bíblico del evangelio, condena al incrédulo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos lo hicieron en lenguas. Quizás predicaron el evangelio en lenguas, pero nadie lo entendía. Entonces, era para juzgar al incrédulo. Gálatas 1, versículo 8, Pablo dice, más si aún nosotros, Pablo dice, aún nosotros, los apóstoles, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea condenado. Y Pablo sigue y dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, alrededor nuestro hay muchas presentaciones del evangelio que no son el evangelio. Y algunos de nosotros vinimos con esas cosas y necesitamos analizarlos y darnos cuenta que no son el evangelio. Por ejemplo, algunas personas, yo digo, ¿conoces a Cristo como Salvador? Sí. Yo digo, ¿y qué es lo que Cristo? ¿Qué pasó? Y me dice, yo fui a una campaña y me entregué. Me entregué. Y yo voy buscando por toda la Biblia a ver dónde hay un mensaje del evangelio que dice, entregate y serás salvo. Entregarme es algo que yo hago.
Yo puedo entregarme y no entender nada. Puedo entregarme y no saber que soy pecador. Puedo entregarme y no saber que Cristo murió. Puedo entregarme y no saber que Jesús es Dios. Puedo entregarme. Nadie ha sido salvo jamás por entregarse. Somos salvos porque Cristo se entregó. Él se entregó. Él fue a la cruz. Él murió. Él resucitó. Por eso soy salvo. Pero hay alrededor de nosotros 10,000 de personas que creen que van al cielo porque se entregaron. Mi esperanza es que algunos de ellos se expresen mal y que han creído en Cristo como Salvador, pero solo sabe decir lo que le dijeron, que se entregaron, pero muchos de ellos no son salvos. Hermanos, no predicamos a nadie que se entrega, sino le predicamos que Cristo se entregó. Algunos de nosotros aprendimos a enseñar, especialmente a los niños, que tienen que recibir a Jesús en su corazón. Acepten a Jesús en su corazón. A mí me enseñaron eso. Todos los domingos cuando era niño en mi iglesia me dijeron al final del culto de niños, invita a Jesús a tu corazón. Yo lo invité todos los domingos. Todo el tiempo. Le invité a Jesús a entrar en mi corazón. No sé, aparentemente no entró. Y lo basan en un versículo en Apocalipsis que no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Y no sé de dónde vino, pero me imagino que venía porque es mucho más fácil decir un niño, invita a Jesús en tu corazón, que decir un niño, naciste en pecado y estás en camino al infierno, necesitas de un Salvador. Es delicado decir todas esas cosas. Pero eso es lo que salva. Aceptar a Jesús o invitar a Jesús al corazón no salva. Nosotros hasta que tuve una canción, lo cantaba todos los domingos. A mi corazón, vení Jesús a mi corazón. Vení hoy, vení para quedarte. Venid a mi corazón, Jesús. Lo cantaba, lo puedo cantar ahora, me acuerdo desde niño, pero no me salvó. El niño también, o cualquier persona necesita entender que nació en pecado. La paga del pecado es la muerte. Cristo vino y murió en nuestro lugar. Cristo resucitó y podemos ser salvos por la obra de Cristo. No suavizamos el evangelio así. Algunos de nosotros usamos la frase, hay que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Está bien que hay que tomar una decisión. La decisión es poner su fe en Cristo. Pero ¿por qué hablamos de tomar una decisión? Y dejamos a la persona pensando, ¿qué decisión quiere que tomara? ¿No? Le decimos, ¿qué es la decisión? Eres pecador, Cristo murió por ti, Cristo resucitó, Él te ofrece la vida eterna. Tenés que arrepentirte y poner tu fe en Cristo. Eso es la decisión. Eso es la decisión. Entonces, hermanos, ¿me han escuchado hablar de esto antes? Creo que me molesta mucho porque yo me criaba en una excelente iglesia y las maestras de culto de niños fueron excelentes mujeres, pero estaban enseñando lo mismo que ellos habían aprendido. Y yo pasé años invitando a Jesús en mi corazón y siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús está en mi corazón? Pero mi corazón sigue siendo igual. Y no entendía. En 2 semanas vamos a tener un bautismo. Y como en muchas oportunidades, creo que hay 13 que se van a bautizar. Pero de los 13, 3 ya se bautizaron. Decimos que ya se bautizaron. Pero ahora han llegado a la conclusión que cuando se bautizaron no fueron salvos. Se bautizaron inconversos, entonces realmente no se bautizaron, ¿no? Solo se puede bautizar una vez. Si te bautizás sin conocer a Cristo, no te bautizaste, sino te bañaste en público. Pero ahora van a bautizarse. No sé en estos casos si fuera por una mala presentación del Evangelio, pero es muy común que sea así. Y una persona, al entender realmente mal el Evangelio, toma una decisión o invita a Jesús a su corazón o se entrega y pasa años creyendo que es salvo, cuando realmente no es salvo. Es salvo solamente cuando reconoce que es un pecado, se arrepiente de su pecado y confía en la obra de Cristo en la cruz. Cristo hizo todo. No podemos agregar nada. Cristo hizo todo. Él murió por nosotros y resucitó. Entonces, Pablo nos enseña, la segunda observación crítica es que, voy a decirlo así, si la presentación del Evangelio en la iglesia no es entendible, condenamos al inconverso.
En este caso Pablo está diciendo, si todos hablan en lenguas en la iglesia, condenamos al inconverso que entra. Tercera observación. El don de profecía transforma vidas. Esta es la parte que me gusta. Creo que son los mejores dos versículos del capítulo 14, en mi opinión. El don de profecía transforma vidas. Ahora recuerden que estamos hablando del versículo 24. Pero si todos profetizan, paro allí. Recuerden que cuando profetizaron, el profeta, al no tener el Nuevo Testamento, estaba recibiendo revelación y lo estaba predicando. Hoy en día tenemos la revelación y lo predicamos. Pero ellos estaban comunicando la palabra de Dios en forma entendible. Estaban predicando la palabra de Dios en el idioma de la gente. Estaban predicando la palabra de Dios para que la gente podía escucharlo y entender lo que estaban diciendo. Ahora mire lo que es el resultado para el incrédulo que entra por casualidad y escucha la palabra de Dios predicado, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido. Todos están profetizando y es convencido, no por ellos realmente, sino por la profecía, por la palabra de Dios. Aquí la palabra convencido es una palabra judicial, viene de la corte. Significa que el que entra como incrédulo, escucha la palabra de Dios predicado, es juzgado por la palabra. Le convence, le corrige, le reprende, le da convicción. Es lo que encontramos en Romanos 1:16 cuando Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Esto es lo que salva. Esto es lo que juzga al hombre. El evangelio de Cristo. Es lo que vemos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo si no escuchan y entienden el evangelio que está predicado. En Hebreos 4:12 se aplica al incrédulo que entró y también a nosotros todos los domingos, pero un versículo muy fuerte y muy claro. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filas, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, eso es la palabra de Dios predicada. La Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo puede conocer? Tu corazón te puede engañar. Mi corazón me puede engañar. ¿Cómo puedo conocer mi corazón? ¿Cómo puedo saber si mi corazón me engaña o no? No puedo. Pero aquí me dice que la palabra de Dios penetra hasta discernir mis pensamientos y discernir las intenciones de mi corazón. Es la palabra de Dios que me muestra a mí cuando mi corazón me está engañando. La palabra llega a mi corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo acá con la palabra convencer. Están convencidos. Para el inconverso está convencido de su pecado, está convencido de su necesidad de Cristo. Segunda Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, cuando es conveniente, cuando no es conveniente, cuando la gente lo quiere, cuando no lo quiere, cuando la cultura lo quiere, cuando no lo quiere. Prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque no hay nada que convence menos la palabra de Dios. Solo la palabra puede convencer. Pero no solamente eso, versículo 24. Entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Juzgado. La palabra de Dios le juzga. Aquí la palabra, es muy importante entender la palabra, acá está diciendo, porque realmente convencido significa ser juzgado, y ahora dice es juzgado. Así la palabra juzgado significa que me lleva a rendir cuentas. Me lleva a rendir cuentas. Primero estoy juzgado, pero ahora la palabra de Dios me lleva al punto donde yo no puedo escapar. No puedo decir, bueno, la prédica me está llegando, así que ya voy a bajar la cortina, voy a tratar de no dejar que esto me llegue a donde no quiero que llegue. Sino la palabra de Dios me lleva a rendir cuentas, tengo que rendir cuentas delante de Dios. O sea, produce arrepentimiento, produce el reconocimiento de decir, yo soy un pecador. En Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame en el camino eterno. La palabra de Dios revela el corazón y nos lleva a rendir cuentas delante de Dios. Yo te pregunto, hermano, esto está hablando del incrédulo que entra, pero la aplicación es para todos nosotros. ¿Tú dejes que la palabra de Dios te lleve a rendir cuentas delante de Dios? Nosotros que estamos aquí todos los domingos tenemos la habilidad de ya acostumbrarnos a la palabra de Dios, ya endurecer el corazón, ya buscar maneras de poner obstáculos cuando la palabra está llegando a esos lugares que queremos mantener cuidado, guardados. Necesitamos dejar que la palabra de Dios nos convence y que la palabra de Dios nos lleva a rendir cuentas delante de Dios. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, conocemos bien esa ilustración, pero qué tonto, ¿no? El hombre que se levanta a la mañana, va al espejo, mira allí, están los pelos todos en el aire, y está un desastre. Y mira y dice, un desastre, y se va. ¿No? ¿Por qué mirar al espejo si no vamos a arreglar el desastre? En lo posible, ¿no? Lo que podemos arreglar. Sabemos que eso es tonto y sabemos que casi nadie hace eso. Pero él dice eso como ilustración en Santiago para decir después, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es suficiente venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios. Es necesario vivir la palabra de Dios. Es necesario rendir cuentas delante de Dios diariamente en nuestro tiempo devocional, semanalmente en nuestro tiempo de prédica, porque si no, es todo intelectual. Y eso, si es solamente intelectual, nos ayuda a poner barreras y enfriarnos y tener el corazón endurecido. Pero hay más. Versículo 25. Después de convencer y juzgar, dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. El secreto. El pobre hombre entra, tiene sus secretos y de pronto el predicador está predicando y dice, este hombre me conoce. ¿No? Eso me ha pasado, me encanta cuando pasa. Predico la palabra y después alguien me dice, pastor, ¿vos me estás hablando a mí? Vos me estás hablando de... ¿Cómo sabía? Están sorprendidos. Yo digo, tranquilo, yo no te conozco, no tengo idea de lo que está pasando en tu vida, pero Dios sí. Y su palabra es así, responded a la palabra de Dios. Nosotros, y los que no conocen a Cristo, pero nosotros también, ya sabemos cómo esconder cosas. Sabemos cómo poner fachadas, sabemos cómo no dejar a la gente ver realmente lo que está en nuestro corazón. Eso es desde el huerto de Edén. Recuerden que Adán y Eva pecaron y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué hicieron eso? Porque sabían delante de Dios que estaban desnudos y querían encubrirse. Está bien, no estoy en contra de la ropa, ¿no? Pero ellos lo hicieron para esconderse. Pero después dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pobre Adán y Eva, ¿no? Como primeros pecadores, tenían mucho para aprender. Es como el primer hijo, ¿no? El primer hijo tiene que cobrar un montón de golpes y el tercer hijo mire todo eso y dice, ya sé cómo manejar estas cosas. Porque observa, es así, en mi familia donde yo soy un hijo, siempre hablamos de eso. En mi familia donde tengo 3 hijos, siempre hablamos de eso. Que el primero siempre cobra muchas cosas porque tiene que probar ciertas cosas. Y si el más joven es sabio, dice, ya vi eso, ya sé cómo manejar todo eso. Pobre Adán y Eva. Son los primeros pecadores, dicen, viene Dios, vamos a escondernos en el bosque. No nos va a poder encontrar en el bosque, ¿no? Pobres. Pero querían esconderse. Eso es el punto. Querían esconderse. Y no se puede esconder de Dios. En Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia?
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Más adelante dice, si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces nosotros escondemos las cosas en las tinieblas, pero Dios es luz, Él sabe todo lo que está pasando. No podemos esconder nada de Dios. Entonces aquí dice, lo oculto, el secreto, lo que está guardado en el corazón, lo que no quiere que nadie sepa, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, se hace evidente, se hace claro. No creo que aquí está hablando de que es publicado delante de toda la congregación, sino es publicado en tu corazón. ¡Ah! Dios sabe, Dios sabe. Dios me descubrió. Lo que hice en secreto, Dios estaba allí. Es evidente delante de Él, es visible, es claro. Es hecho público delante de Dios. Ahora, ¿dónde me escondo? Y no hay dónde. Hermanos, la palabra de Dios hace todo esto. La palabra de Dios convence, la palabra de Dios juzga, la palabra de Dios nos lleva a rendir cuentas, la palabra de Dios revela los secretos de nuestro corazón. Y en este caso está aplicado al incrédulo que entró sin darse cuenta de lo que estaba por pasar. También obviamente se aplica a todos nosotros. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces este incrédulo entra en la congregación y están predicando la palabra de Dios y es convencido y juzgado y lo oculto de su corazón se revela. Y mire lo que pasa ahora. Versículo 25. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Esas palabras en griego son más fuertes o por lo menos más llamativos. La palabra postrándose significa se tira sobre el rostro. No está en la iglesia diciendo, espero que canten algunos himnos y yo puedo levantar la mano o pasar adelante. Sino está diciendo, necesito de Cristo. Se tira en el piso, en humillación, diciendo, aquí estoy, no tengo nada para ofrecer, estoy en el piso. Humillado delante de Dios, con sumisión completo, dice, postrándose sobre el rostro. Y después dice, adorará a Dios, y la palabra adorará, ¿sabe lo que significa postrarse? Realmente es un doble postrarse, postrándose sobre su rostro, y después la palabra adorar acá significa postrarse y es combinado con la palabra besar. Y la idea es que alguien que se puso sobre su rostro para besar los pies o el dobladillo de una persona al cual ellos se humillaron. Eso es lo que está diciendo acá. La palabra de Dios produce eso. Una vez que es convencido, juzgado, lo oculto de su corazón se revela. Entonces él viene al Señor y se somete al Señor, se tira delante del Señor, buscando misericordia, pidiendo perdón, besando sus pies con reverencia, con dependencia, con sumisión, con humildad. Las lenguas, Pablo dice, a lo que eso no hace eso, nadie entiende nada. La prédica de la palabra de Dios hace eso. Por eso, hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Eso es lo que es poderoso, la palabra de Dios. Pero como aplicación quiero preguntarte, si cuando escuchas la palabra de Dios dejas que la palabra te convence de pecado en tu vida. Si dejas que la palabra de Dios revela los secretos de tu vida. Y cuando lo hace, ¿cómo respondes? ¿Tratás de poner más paredes para esconder mejor? ¿O tratás de decir, bueno, que espero que termine el mensaje y puedo tratar de olvidarme de esto porque yo no quiero obedecer al Señor? ¿O te arrepentís y venís delante del Señor totalmente destruido, podemos decir, con humildad, diciendo, Señor, quiero obedecer tu palabra? Quiero someterme a ti. Estoy arrepentido. Lo escondido en mi corazón ya es revelado y tiene que tener solución.
dejamos que la palabra de Dios hace así en nuestras vidas, no endurecemos nuestros corazones. Pero hermanos, el punto de Pablo aquí es que el incrédulo que entra escucha la palabra de Dios y puede ser salvo. Si hoy en día has entrado en nuestra reunión y no conoces a Cristo como tu Salvador, si te pregunto si sabes que vas al cielo o no, tendrías que decirme, no sé, ojalá, pero que sí. Quiero decirles en esta misma noche lo mismo que Pablo está diciendo acá. La palabra de Dios dice que naciste en pecado, no vas a poder dejar de pecar y la paga del pecado es la muerte. Visita, incrédulo, que está hoy, que nunca pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Deja que la palabra de Dios te convence de la verdad, que te juzga, porque el Dios que es el que decide las cosas, Dios que es santo, Él ha dicho que naciste en pecado, eres pecador y la paga del pecado es el infierno eterno. No huyes, deja que la palabra de Dios te convence. Pero también la palabra de Dios dice que Dios te amó tanto que envió a Cristo y Cristo fue a la cruz. Cristo murió por ti, Cristo murió en tu lugar, tus pecados fueron cargados sobre Él, tu infierno fue cargado sobre Él. Eso es lo que Él sufrió en la cruz, el infierno de todos nosotros. Y Él, distinto a todos nosotros, Él murió y fue sepultado y resucitó en victoria. Entonces, si estás aquí y nunca conociste a Cristo, deje que la palabra de Dios te convence de tu necesidad del Señor. Y después venid al Señor con tu rostro puesto en el piso diciendo, Señor, ay de mí pecador, no tengo nada para traerte. Pero vengo arrepentido de mi pecado y pongo mi fe en el Señor Jesucristo. El Señor te ofrece la salvación gratuitamente porque no hay nada que vos podés ofrecer a Dios. Deja que la palabra de Dios te convence. Responde, no al predicador o el que en aquel entonces tenía el don de profecía, responded a la verdad de Dios. Esto es lo que Dios dice. El que no confía en Cristo como su Salvador va a recibir la paga del pecado, que es la muerte eterna. Y hermanos, seguimos predicando la palabra. Otra vez 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, especialmente los más jóvenes, tenemos de todas las edades aquí. El más joven, asegura que como miembro de esta iglesia terminas tu vida acá a 50, 60, 70, 80 años, siempre exigiendo que lo más importante de esta reunión sea la prédica de la palabra de Dios. Y que sea expositivo, que sea el mensaje de Dios, porque, hermanos, es el único que cambia vidas. No va a ser el uso de cosas espectaculares con algunos dones. No va a ser como algunos usan aún los que predican bien la palabra. A veces lo acompañan con humo y luces. Eso son todas cosas de niños. Humo no cambió la vida de nadie. Luces no cambiaron la vida de nadie. La palabra de Dios cambia vidas. Que esta iglesia esté predicando la palabra de Dios con poder hasta que el Señor venga. Ahora hay una cuarta observación aquí. Es breve, pero es importante. Recuerden, miren otra vez en versículo 22, hay una parte que salté. La última frase dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Déjame leer todo el versículo. Así que las lenguas son por señal de juicio, no a los creyentes, sino a los incrédulos, porque hablar en lenguas en la congregación condenaba al inconverso, al incrédulo. Pero, después dice, pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Ahora, qué raro, ¿no? Vamos a pensarlo. Pablo dice, profecía no es para el incrédulo, es para los creyentes, y después pasa los próximos versículos diciendo cómo la profecía transforma la vida del incrédulo. Y debemos pensar, entonces, ¿por qué dice eso? Y después habla de cómo impacta el incrédulo cuando dice que no es para el incrédulo, sino es para el creyente. Bueno, obviamente, el incrédulo que escucha la palabra así es convencido, es juzgado,
está manifestado lo que oculto y adora al Señor, se convirtió. Pero mire lo que dice ahora en la última frase del versículo 25. Voy a leer versículo 25 otra vez. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Mire lo que dice ahora. Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los corintios creyeron que porque hablaron mucho en lenguas que Dios estaba con ellos. Pablo dice no. Realmente están demostrando inmadurez. Dios no está allí en eso. Eso no es lo que Dios dice que hay que hacer. Nadie está impresionado. Los que entran por afuera piensan que están locos, están fuera de sí, está todo fuera de control, es todo un caos. Eso no es. Pero ahora han predicado la palabra de Dios y la palabra de... Aquí está el milagro. La palabra de Dios cambia vidas. El milagro no es que alguien habló en lenguas, el milagro es que Dios tomó a ti y a mí pecadores y nos transformó. Eso es el milagro. Y cuando ocurre ese milagro, dice que el nuevo convertido declara que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Hermanos, yo quiero que Dios esté entre nosotros. Amén. ¿Y cómo sabemos eso? Sabemos eso cuando la palabra de Dios transforma vidas. Cantamos un corito, Dios está aquí, ¿no? Dios está aquí. Hay varias canciones hoy que podría haber cantado si supiera cantar. Pero Dios está aquí, queremos que Dios esté aquí. Esto está dicho por el incrédulo convertido, no porque escuchó lenguas, sino por el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. A veces pienso que sería lindo si toda la congregación podía participar de lo que hacemos de vez en cuando, que es con los diáconos entrevistar a los candidatos para membresía. En estas semanas, gracias a Dios, ayer pudimos recibir a 16 miembros nuevos. De esos 16, creo que 13 se van a bautizar en un par de semanas. Pero cuando los entrevistamos, siempre es una bendición. A veces son noches largas, a veces hacemos 7, 8, 9 entrevistas y algunos de esos son breves y algunos son largos, pero siempre es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque vienen, ponerle en una noche 8 personas y nos van contando su historia y la historia de cada uno es diferente, ¿no? Uno nació en un lugar cristiano, uno nació en un lugar donde no había ningún creyente, algunos tenían ya una vida muy, muy complicado, muy difícil y otros, todos tienen una historia, que es lindo, es su historia, es su vida. Todos con historias diferentes, pero todas las historias tienen algo en común y eso es que en un momento de su vida Cristo cambió todo. Y escuchamos esas historias y después escuchamos cómo Cristo cambió a esa persona y lo escuchamos como 6, 7, 8 en una noche y decimos, Dios está con nosotros. Esto es la bendición de Dios. Esto es Dios obrando. Esto es el milagro. Gracias a Dios que Él está con nosotros. Y lo que vemos en versículo 25 entonces es, ¿quién es glorificado? ¿El que habla en lenguas? No. ¿El que es profeta? Tampoco. Es glorificado Dios. Toda la gloria pertenece a Dios. Ellos declaran que verdaderamente Dios está entre nosotros. Y entonces, ¿de qué sirve eso a los creyentes? Nos anima. Nos anima. Estamos maravillados viendo cómo la palabra predicada, la profecía en aquel entonces, hace el milagro de cambiar vidas. Entonces, en estos versículos hemos visto que lenguas en la iglesia no solamente fueron inútiles, sino condenaron al incrédulo que entraba y no podía entender nada. Hemos aprendido que cualquier mensaje confuso del Evangelio condena. El mensaje del Evangelio tiene que ser bíblico y claro, que es que nacimos en pecado, estamos rumbo al infierno, Cristo murió por nosotros y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la obra de Cristo en la cruz para ser salvos. Eso es el Evangelio. No es complicado, pero es poderoso. Y eso es el mensaje que tenemos que predicar. Hemos aprendido que no tenemos que ser inmaduros en nuestra manera de pensar.
Tenemos que pensar bíblicamente. Para eso tenemos que guardar la palabra, meditar en la palabra, conocer la palabra, hasta que sea un reflejo. Que automáticamente respondemos pensando como Dios piensa. Hemos aprendido que debemos exigir para siempre que en este púlpito se predica la palabra de Dios. Que no sea reemplazado por entretenimiento. Quizá vendrá más gente con entretenimiento. Unos bailes, unas luces, un poco de humo, música mundana, y podemos llenar la iglesia más fácilmente. Pero, ¿para qué? No vamos a ver milagros con eso, pero la palabra de Dios cambia vidas. Y al final, toda la gloria pertenece a Dios. Y cuando la palabra de Dios, las verdades de Dios cambian vidas, eso es cuando Dios es glorificado. Si la iglesia crece porque el pastor es un buen entretenedor, entonces la gloria va ¿a quién? Al pastor. Él hace cosas, qué sé yo no sé hacer esas cosas, gracias a Dios, pero cuando es la palabra de Dios que cambia vidas, Dios es glorificado. Y así corresponde. Entonces, hermanos, aplicamos estas verdades a nuestras vidas, nos llenamos de la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios penetre hasta nuestros corazones, rendimos cuentas delante de Dios, respondemos, dejamos que la Biblia cambie a nosotros diariamente, semanalmente, mensualmente. Y oramos otra vez. Si estás aquí en esta noche, entraste sin conocer a Cristo, te animo, te exhorto a reconocer que estás en camino al infierno eterno. Pero el Señor proveyó salvación. Cristo murió por ti. Pero tenés que venir aquí, tenés que venir a Él. Él está mirando, Él está presente. Podés hablarle en tu corazón y decir: Señor, reconozco que soy un pecador. Necesito de un Salvador. Hoy quiero poner mi fe en el Señor Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz cuando murió en mi lugar y resucitó para darme vida. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu palabra es poderosa. Te damos gracias que no es palabra de hombres, sino es palabra eterna. No es opiniones, es la palabra del Creador, es la palabra del Salvador. Señor, ayúdanos primero a nosotros como creyentes, que dejamos que tu palabra nos impacta cada vez que la leemos, cada vez que escuchamos la prédica. Dejamos que tu palabra nos impacta. Dejamos que tu palabra llegue a los secretos de nuestro corazón. Dejamos que tu palabra nos lleve a rendir cuentas delante de ti. Que dejamos que la palabra nos lleve a postrarnos delante de ti, confesando pecado y adorándote a ti. Pedimos, Señor, que si hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo, que en esta misma noche el mensaje del Evangelio predicado, que es poder de Dios para salvación, sea eficaz. Que el Espíritu Santo en este mismo momento le convence de su pecado y su estado de estar perdido sin Cristo. Y que en esta noche podía poner su fe en el Señor Jesucristo y recibir perdón y recibir vida eterna. Pedimos, Señor, que tu palabra hace sus milagros en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.